Muy bien, buenas noches con cada uno de los presentes. Sean bienvenidos una vez más. Vamos a estar estudiando sobre la sesión 5, cosecha, post cosecha y comercio internacional del cultivo de cacao. Procedo a compartir el PowerPoint, el PPT, para que así podamos nosotros ilustrarnos acerca de este punto de lo que es la gestión de la calidad, que es fundamental para poder alcanzar los términos de competitividad y, por supuesto, calidad de grano. Como ustedes saben, esta es una especialización completa de 6 sesiones y ya hoy estamos en la número 5, en donde vamos a desarrollar un tema apasionante porque destaca ya los aspectos que vinculan la comercialización y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gestión de la calidad, donde se cierra, digamos, el aspecto ya de beneficiado, todo lo que tiene que ver con la selección de la mazorca, todo lo que tiene que ver con los procesos de post cosecha, recordando que, como ustedes saben, referente a tener también en cuenta aspectos de la gestión de la seguridad, de cómo definimos la cosecha, por supuesto que va a ser por variedad de cacao, según la variedad que tenemos, y además todas las técnicas de cultivo orientadas hacia pues llegar a este término de recolección ya de mazorca, que incluya posteriormente labores de fermentación, de secado, de almacenamiento y transporte, característica para la gestión de la calidad. Pero como ustedes saben, ya lo que es post cosecha y beneficiado inicia con cortar o remover las mazorcas ya maduras, y por supuesto, cuando llegamos a esta etapa, no debería de existir mazorcas sobremaduras o mazorcas enfermas. Entonces va a destacar en gran manera lo que son el conocer los tipos de madurez, ¿no? Vamos a tener quizás la madurez aparente, que es cuando inicia el cambio de color de la mazorca debido a los factores externos, como por supuesto el estrés ocasionado por factores abióticos o bióticos que se pueden confundir con madurez fisiológica. También hay otra madurez que es la real, que es el cambio por completo de la coloración, que en ocasiones puede presentar casos de sobremaduración, y la madurez fisiológica, que es cuando hay presencia de coloración, acidez, mucílago, con adecuados niveles de azúcares característicos a cada tipo de cacao. Entonces, una vez que nosotros definimos esa diferencia entre madurez aparente, madurez real y madurez fisiológica, vamos a obtener un punto óptimo de criterio para cosechar, para cortar la mazorca, de acuerdo al cambio de color en función a la variedad. Entonces, posteriormente, factores como el tiempo de fermentación, la frecuencia en la cual nosotros removemos la pasta, todo lo que está allí en los cajones, y por supuesto las condiciones atmosféricas durante la etapa de fermentación. Esto nos va a llevar hacia la gestión de la calidad y, por ende, una mejora en el precio del producto. Entonces, digamos que lo que es cosecha y post cosecha inicia con el correcto entendimiento de los tipos de madurez de mazorca, y por supuesto también tenemos que saber sobre aspectos de cosecha o recolección. O sea, todo lo que tiene que ver con el cortar, remover, planificar cada cuántos días vamos a cosechar, evitar el recojo de frutos verdes, frutos inmaduros, no se pueden cosechar. Para también hay que aprender a determinar si una mazorca está en su madurez fisiológica, se debe de apreciar por su cambio principalmente de pigmentación. Entonces, viendo lo que es el mercado internacional, porque digamos que las labores de cosecha y post cosecha definen mucho los niveles de competitividad y calidad del producto, hay que ver cómo, digamos, el cacao, por supuesto, tiene su origen en América Latina. Sin embargo, hoy se cultiva en casi todas las regiones tropicales, principalmente, digamos, que los grandes volúmenes están en África, donde se concentra esa alta proporcionalidad productiva, pero la desventaja de África es, digamos, los términos de la trazabilidad, los términos de la inocuidad. De hecho, por eso su mercado se cayó por un tiempo, ya se está comenzando a recuperar, porque digamos que no respetaban, digamos, las buenas prácticas agrícolas referente a la contratación de personal, mano de obra, contrataban a niños, madres embarazadas. Entonces, eso les hizo perder mucho el perfil de lo que el mercado de Europa exige. Entonces, para nosotros poder adecuar nuestro sistema de plantación,
es necesario conocer lo que demanda el mercado, no solamente en términos, digamos, de calidad de grano, los términos que tienen que ver con los aspectos ya, digamos, de consumo netamente, de preferencia, sino también lo relacionado con saber cómo se está produciendo ese cacao, cómo se está desarrollando, cómo se están desarrollando las labores. Y además, otro aspecto que nos ayuda a nosotros a poder evaluar los términos de oportunidad de internacionalización es el análisis, es el diagnóstico de mercado, el consumo per cápita de ese país, el hecho de saber el incremento poblacional de ese país o de esa región y cómo con el pasar de los años, en 5, 8, 10 años, se va a incrementar el consumo de chocolate, de cacao o la demanda de cacao en esos respectivos países. Por ejemplo, África, la India, van a incrementar su consumo per cápita en los próximos años. Entonces allí se abre una ventana de oportunidad ideal para poder ubicar la producción. Pero también una ventaja que tiene Perú es el cacao orgánico, es decir, es el perfil que tiene a nivel internacional. Ahí ustedes pueden ver el precio que tenía pues el cacao el 3 de julio del año pasado, $8.100 la tonelada, y acá ven actualmente al cierre del día de hoy, $5.230. Entonces, se está recuperando el precio porque había caído muchísimo más bajo, pero digamos, como siempre yo les menciono a los agricultores que asesoro, cuando nosotros estamos muy pendientes del precio, pues eso es un vaivén emocional que no conviene mucho, aunque por supuesto es importante el precio. ¿Por qué les digo? Es importante el precio, pero también nosotros como agricultores tenemos que enfocarnos en lo relacionado con volumen y calidad y diferenciación. Cuando nuestro cacao es orgánico, por supuesto, vamos a tener una diferenciación en cuanto a lo que es el precio, en cuanto a lo que es la ubicación, en cuanto a lo que es la selección. Entonces, sabiendo el número de hectáreas de cacao instaladas en Perú, que son 280.000, eh, eso relaciona, digamos, el alto potencial que se tiene como país agroexportador de cacao. Entonces, quiere decir que en términos de volumen se anda muy bien, pero en términos de calidad o de rendimiento por hectárea, allí sí hay que comenzar a desarrollar una estrategia. Acá vemos los países exportadores, los principales países exportadores. Costa de Marfil, país africano; Ghana, país africano; Camerún también; Ecuador, país latinoamericano; Países Bajos. Países Bajos, allí está porque allí entra el puerto de Rotterdam, no se debería tomar en cuenta, y de allí ellos distribuyen para, digamos, Bélgica, Alemania, Italia, Suiza. Mira, acá está Bélgica también. Pero recuerden que Bélgica, pues, ellos tutelan varios países africanos, quizás por allí entra, digamos, una producción de una de sus colonias y lo consideran, y ahí está presente en la estadística, Malasia, país asiático; República Dominicana, país caribeño, y allí tenemos la presencia de Perú. Ahora bien, si nosotros nos enfocamos en poder incrementar el rendimiento por hectárea, como siempre lo digo, antes de pensar en incrementar la frontera agrícola o el número de hectáreas, siempre es importante enfocarnos en elevar rendimiento y calidad por hectárea, es decir, mejorar el perfil de lo que ya tenemos, para no andar deforestando, para no andar avanzando en términos de quizás ganar terreno, pero eso contribuye a lo que es el cambio climático que actualmente estamos viviendo. Acá vemos los países importadores: Alemania, Estados Unidos, Malasia, Bélgica, Francia, Indonesia, Turquía, España, Reino Unido. La cantidad importada cómo va incrementándose con el pasar de los años. Entonces, pues hay que estar evaluando cuál es la forma de presentación del cacao en la cual se está exportando, pues como grano, como derivado, respecto a lo que tiene que ver con el logro de llegar, fíjense ustedes, en 2024 a 1.300 millones de dólares. Tiene que ver con el precio más que por el rendimiento o la calidad. Entonces, independientemente del bajón en el precio del cacao, siempre hay que destacar
la relación de mantener un rendimiento estable, un rendimiento positivo en la chacra, en la finca, en la hacienda cacautera, vinculando el nivel de producción, es decir, mejorando el rendimiento. Entonces, acá vemos, miren ustedes el desglose de las exportaciones de cacao en 2024 para Perú. Valor total, 1.300 millones, crecimiento interanual 228,4%. Ese crecimiento tiene que ver con el precio. Principales destinos, Estados Unidos, principales clientes, Malasia, Indonesia, Países Bajos y Bélgica. El cacao orgánico representó el 12% del total de cacao importado y el cacao convencional representó el 88%. Entonces, estos que están en este 12% tienen digamos, un perfil más positivo, tienen un perfil, digamos, de precio diferenciado y van a tener una apertura mayor en donde ubicar su producción. Los desafíos en el mercado internacional, la producción mundial de cacao enfrentó un déficit récord, que eso tiene que ver con, digamos, el dejar de comprarle a África, y las oportunidades tienen que ver con el impulso de la demanda y los precios, digamos, que podemos nosotros gestionarlo a partir, digamos, de lo que es un flujo de caja, a partir de rendimiento. Es decir, si el precio cae, como sucede con los productores de palta, cuando el precio cae, ¿qué se debe de apostar? Por incrementar rendimiento, pero valorando las técnicas de cultivo. Es decir, no se puede incrementar rendimiento haciendo un manejo, haciendo un manejo eh, básico, un manejo empírico, va a ser muy complicado. Entonces es importante el hecho de desarrollar una estrategia de tecnificación. Entonces, las exportaciones de cacao peruano alcanzaron cifras récord en 2024, impulsadas por el aumento de los precios, pero aún se tienen, por supuesto, desafíos. Desafíos para enfrentar sobre todo las enfermedades, desafíos que tienen que ver con las técnicas de cultivo, mejora de la fertilización, mejorar todo lo que tiene que ver con la huella de contaminación que muchas veces se genera a partir de aplicar fertilizantes en exceso. Entonces, miren ustedes cómo relacionando o comparando lo que es la producción de cacao de Colombia, se estima que el 95% del cacao de Colombia puede ser fino y de aroma. Sin embargo, más del 75% de sus exportaciones son comercializadas como cacao convencional. De igual manera, ese comentario entra también para Perú, con más razón. Es decir, porque en el Perú existe, digamos, un posicionamiento bastante importante sobre el conocimiento de gestión de un cultivo en orgánico. ¿Cómo hacer un cultivo orgánico? Hay personas que son expertas en este tema relacionado al manejo orgánico, pero el manejo orgánico solamente nos exige una situación que es la prevención. Si yo quiero hacer un cultivo orgánico para posicionarme en mercados internacionales, necesito fundamentalmente aprender a trabajar con calendario. Acá vemos, miren ustedes, lo que es una situación relacionando, comparando Perú con Colombia respecto a la producción de cacao, en donde podemos ver, digamos, cómo se correlacionan los costos para cada área, todo lo que tiene que ver con los tipos de perfiles de manejo, de presentación, de comercialización. Y acá, digamos que es importante que el agricultor se familiarice con los procesos y las etapas de cada uno de esos procesos. Por ejemplo, las buenas prácticas, en el caso que vamos a estudiar esta noche, de lo que es cosecha y post cosecha, tiene que ver con los procesos que son afectados. Vemos lo que es la entrada, es decir, comenzamos nosotros con el criterio de cosecha, de selección, el tipo de saber lo que es el índice de madurez con el cual vamos a cosechar. Entonces, vamos a iniciar separando los frutos de cacao por tipos de cacao, por grado de madurez, por daño, por afección de plagas, si hay enfermedades, si hay daño por animales, en especial para los tipos de mayor demanda en el mercado, los tipos de cacao de mayor demanda en el mercado. Y ahí nosotros comenzamos a gestionar lo que es, digamos, ya la trazabilidad, digamos, lo que es la diferenciación. Y por supuesto, entramos a la etapa de desgrane, fermentación, secado, clasificación, transporte, inocuidad, documentación, legislación, bienestar laboral, todos los temas transversales de los procesos y además lo que es el trabajo segmentado por etapas que va a
a ir incrementando los costes. Entonces, antes de hablar del último proceso de post cosecha, es fundamental que podamos hablar sobre dos aspectos de importancia que tienen que ver con la calidad del grano, que es la cosecha en la maduración correcta y, por supuesto, la fermentación del cacao. Entonces, para poder relacionar o para poder gestionar las labores ya de beneficiado, hay que segmentar por etapa las labores o el trabajo. Vemos lo que es cacao, siembra, la gestión, ya de lo que tiene que ver con el manejo agronómico, ya lo que tiene que ver con el cortar la mazorca y el proceso final que se va a dar. Y, por supuesto, acá hay que colocarle tiempo, hay que colocarle mano de obra, hay que colocarle insumos, hay que colocarle fechas, hay que colocarle exigencia de mercado para poder gestionar los procesos básicos. Entonces, el inicio se da con lo que es la cosecha, recolección de frutos en estados óptimos de madurez, un personal capacitado, adiestrado con herramientas apropiadas, evitar daños en los cojines florales y separar las frutas maduras, sobremaduras y enfermas. Eso es parte, digamos, de lo que es el proceso o las buenas prácticas de cosecha. Y al cosechar la fruta en su maduración óptima, hay que darle un manejo post cosecha que incide directamente, va a estar estrechamente relacionado con la calidad de grano, ya que si hay un adecuado manejo en estas etapas, todo el esfuerzo se va a perder, es decir, todo lo que hicimos en fertilizar, en podar, todo lo que hicimos en manejo integrado de plagas, toda la inversión que se ha hecho, se puede ver afectada. Entonces, es necesario que podamos nosotros tener en cuenta las características que son más deseables para la mazorca en cuanto a lo que es tamaño y color. Sabemos que el color va a cambiar dependiendo la variedad. Entonces, ese cambio de color, ese quiebre de color tiene que ver con la madurez fisiológica en el cual procede el momento que se va a cosechar para poder darle un adecuado proceso de fermentación y secado. Entonces, el protocolo comienza desde lo que es el corte, pero luego, pues, entender que cuando tenemos almendras quebradas, estas van a ser más susceptibles a contaminación por hongos. Entonces, hay que cortar la fruta teniendo cuidado, evitando cortar la almendra. O sea, todo se correlaciona. La mazorca tiene que ser partida cerca del pedúnculo, lo que genera una fácil extracción. Hay que evitar desprender la placenta, pues se convierte en impurezas y hay que eliminar la placenta de lo que son los granos, los envases limpios y que sean de uso alimentario. Acá vemos nosotros lo que es un cacao ya cosechado con diferentes colores por los materiales, como responde a lo que es polinización también. Y las mazorcas, al madurar, van generando ese cambio. Entonces, en los cacaos híbridos, la variación de color es mayor que en los cacaos criollos. Acá vemos lo que sería cacaos de diferentes variedades. Los cacaos híbridos, la variación de color es mayor que en los cacaos puros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta conociendo el material que nosotros tenemos en campo. Acá vemos un ejemplo de maduración de cacaos diferentes en cuanto a lo que es variedad y tamaño. Miren ustedes cómo cambia. Cambia significativamente el color. Entonces, ¿cómo nosotros seleccionamos las mazorcas? Para poder asegurar que las mazorcas estén en un buen nivel de maduración, se tiene que hacer una especie de raspado, puede ser con la uña, puede ser con una tijera, y si el color es amarillo, indica que están maduras. Es decir, no debemos dejarnos guiar solamente por la apariencia externa, sino que hay que hacer, digamos, ese raspado. Acá vemos un fruto de cacao enfermo y acá vemos un fruto de cacao verde. Entonces, ese fruto, tanto de cacao enfermo como cacao verde, tiene que separarse. La cosecha con una tijera de poda, hay que estar desinfectando, hay que estar manipulando, digamos, estas herramientas bajo lo que es las buenas prácticas agrícolas. Acá vemos lo que es la cosecha con media luna para, digamos, las mazorcas que están un tanto más altas. Es importante, como protocolo, no cortar la mazorca al ras del tronco. Esto, pues, causa heridas y focos de infección a la planta. El corte tiene que ser pegado, en cambio, a la mazorca. Ahí vemos cómo sería el corte. Entonces, hay que tener en cuenta esa consideración. Es importante la capacitación del personal. Acá vemos lo que es la extracción del grano. Se extrae el grano a más tardar a 2 días de la cosecha. Es decir, cuando se cosecha, tenemos como máximo 48 horas
No mezclar granos cosechados de diferentes días. Hay que evitar que lleve material extraño como pedazos de cáscara, ramillas, tierras y placentas o tripas. El grano extraído en baba se deposita en recipientes limpios de madera, plásticos, en sacos con forro. Y luego, por supuesto, entramos a la etapa de preescurrido. Caemos las recomendaciones del preescurrido una vez que hemos hecho lo que es la extracción de grano, para eliminar lixiviado, todo lo que es lixiviado que se genera allí. Entonces se coloca en ese tipo de materiales en canastillas o costales limpios. No dejar en este punto más de 12 horas la masa en preescurrido. Entonces ya acá estamos manejando tiempo. Extraer el grano a más tardar 2 días, 48 horas después de cosechar. Y acá no debemos de dejar por más de 12 horas esa masa en preescurrido. El tiempo del proceso depende de la cantidad de masa recolectada. No hay que dejar el costal o canastilla a nivel del piso. Los lixiviados deben de ser recogidos para darles el desecho o uso correspondiente. Entonces acá estamos en el proceso ya netamente de post cosecha del cacao, que es el fermentado. Entonces, ¿qué es el fermentado? Allí este proceso es clave porque se desarrollan, digamos, las cualidades internas y externas, características de lo que tiene que ver con el olfato, lo que tiene que ver con el gusto, el nivel de agradabilidad, digamos, de aroma. Entonces, los granos frescos o en baba, recién extraídos, se van a estar llevando al beneficio lo más pronto posible antes de que pasen 6 horas después de extraído el grano. Acá vemos un cajón con granos frescos de cacao, cajón con grano fresco, miren ustedes cómo se visualiza. Y es necesario saber qué proceso o cómo se desarrolla una fermentación correcta. La masa en fermentación empieza a calentarse, el mucílago escurre y va cambiando de color, la temperatura sube y empieza a descender, el grano se hincha, el embrión muere y a partir las almendras muestran un color violeta pálido rodeado de un anillo café oscuro. Entonces allí pues se pueden presentar lo que son los cotiledones agrietados. Al secar presenta un color café oscuro o rojizo. Miren ustedes lo que es el primer día, segundo día, tercera, cuarto día, cómo va cambiando la coloración. Entonces, ¿por qué? Por las fermentaciones que se dan, por los cambios, por las reacciones de los azúcares y la degradación de las proteínas de los cotiledones en péptidos. Es decir, se van produciendo sustancias, se van generando alcoholes, se van generando, digamos, a causa de las temperaturas, se van generando, digamos, rompimientos moleculares, ya que la producción de los productores específicos del aroma y el sabor de cacao se dan a través de lo que es una fermentación enzimática. Entonces, la fermentación, la durabilidad de ese proceso va de 5 a 6 días y tiene una fase anaeróbica y una fase aeróbica. Entonces, la dinámica de la fermentación, acá vemos cómo se van generando compuestos. Bacterias ácido-lácticas, tenemos lo que son dentro de lo que es la etapa anaeróbica, la producción de levaduras, luego se estabiliza, se incrementa la producción de bacterias ácido-acéticas, se incrementa lo que es la producción de bacterias ácido-lácticas, y ya en lo que es la etapa netamente aeróbica, se producen compuestos como el etanol, el ácido acético, ácido láctico y manitol, y ya en las últimas etapas estos compuestos se reducen. Entonces, esto, ingeniero, y esto porque es importante, porque esto va a definir el aroma, va a definir el gusto, esa nivel de aceleración de proceso. Entonces, se crean las condiciones necesarias para que el grano alcance el estado, sabor y aroma que caracteriza su calidad. ¿Por qué? Porque se va dando un paso anaeróbico y se muere y da lugar a un paso aeróbico, en donde entra en función desde este punto de vista las bacterias. Entonces, el volteo, dentro de lo que es esa perdurabilidad de este proceso de fermentación, se tiene que hacer cada 24 horas. Allí vamos nosotros a estar volteando. La fase uno anaerobia, presiones bajas de oxígeno, levaduras y bacterias ácido-lácticas. La fase 2 aerobia, bacterias ácido-lácticas y bacterias ácido-acéticas. Y en las etapas iniciales de la fermentación, las levaduras activas van a estar descomponiendo el azúcar
que se encuentra allí en la pulpa del cacao y se producen estas burbujitas que ustedes ven allí en la fotografía de dióxido de carbono y esto genera pues lo que se llama burbujas de fermentación. Entonces da lugar a lo que es la inversión de los iones oxidrilos e hidroxilos a través de la síntesis enzimática de la invertasa, donde se libera una molécula de agua y se produce lo que es glucosa y fructosa. Y a la final, ese proceso al intervenir las levaduras, producto del incremento de las temperaturas, produce lo que es etanol y productos secundarios como el glicerol. Entonces, esos compuestos van a dar lugar a lo que son ácidos orgánicos, aldehídos, cetonas y ésteres de ácidos grasos, que son los precursores de aroma y sabor. Entonces, cuando ese proceso no se da de la manera correcta, se pierde calidad. Acá vemos las remociones o volteos de lo que es la masa de cacao de un cajón a otro. Se hace con pala o lampa de madera para no herir a los granos, cada 24 horas hasta cumplir de 5 a 6 días, dependiendo de las condiciones, sobre todo de la temperatura. Entonces, miren ustedes lo que es la fermentación, la fase anaeróbica. Cuando se dice de fase anaeróbica es sin oxígeno. La glucosa, a través de la homoláctica, se produce ácido láctico. Posteriormente, pues esa glucosa se rompe lo que es el enlace del ácido láctico y se genera lo que es etanol. Esto tiene que ver con los puentes hidroxilos. Y por la acción de ese volteo, o las recomendaciones de volteo, es evitar formación de pelotas o aglomeraciones de granos pegados, evitar crecimientos de moho, evitar bolsas de aire dentro de los granos. Hay que tener en cuenta esa recomendación. Y miren ustedes lo que es la fase aerobia o con presencia de oxígeno. Allí entran las bacterias ácido-acéticas. O sea, esas bacterias ácido-acéticas, a lo que es ese etanol más oxígeno, porque entra lo que es oxígeno, va a producir el ácido acético e incluso se genera lo que es el agua. Entonces, en la fermentación o esas temperaturas tienen que incrementarse de esa manera para que exista la muerte del embrión o para que se dé la muerte del embrión. Acá tenemos los términos del pH y la acidez. Entonces, las recomendaciones de este proceso de fermentación es tener la infraestructura cerrada, así como ven ustedes en la fotografía, cubrir el cajón con costales o cobijas, en especial en la noche, mantener un control de temperaturas internas y externas e iniciar un proceso de fermentación y volteo en las horas de mayor temperatura durante el día. Eso sería, digamos, el orden estratégico. Ustedes pueden ver recomendaciones y recomendaciones. Acá vemos ejemplos de cajones de fermentación. Los cajones pueden ser sencillos, pueden ser dobles, pueden ser tipo escalera, los cuales deben de ponerse en sitios cubiertos y cerrados para resguardarlos del viento frío. Entonces son opciones a tener en cuenta. Los tipos de escaleras son buenos porque ustedes van sabiendo los días. Acá vemos el cajón de fermentación de 80 por 80 con una separación del piso de 15 centímetros y con un grosor de lo que sería la zona donde vamos a colocar los granos de 60 centímetros. Por supuesto que el cajón fermentador tiene que tener esos orificios. Vemos los cajones tipo Rohan, miden 1.20 metros de largo, 0.90 metros de ancho, 10 centímetros de alto, al fondo las bandejas. Hay rendijas entre las tablas, las cuales permiten que salga la baba. Es decir, en vez de estos orificios, vamos a tener rendijas. Va a haber una, así, mira, y pasa lo que es la baba mucílago y que no se salgan los granos. Hay que apilar, miren ustedes, es decir, con este tipo de cajón o bandeja, se debe de apilar, perdón, hasta 12 bandejas de alto y la primera bandeja de arriba se cubre con hojas de banano, hojas de plátano. Después de 24 horas se cubre toda la pila de bandejas con una cubierta bien ajustada de tela para sacos para aumentar lo que es la temperatura en ese proceso. Procedemos a llenar la caja hasta 5 centímetros del borde y tapamos con las hojas del plátano o un saco de yute limpio. Esto ayuda a mantener el calor necesario para lo que es fermentación y además nos ayuda a asegurarnos que la temperatura se mantenga arriba de los 45 grados Celsius. Los volteos de la masa van a consistir en movilizar los granos de fermentación de tal forma que los que se encontraban arriba se terminen abajo y los que están abajo puedan
o en el fondo pueden quedar en la parte superior. Vemos la fermentación tipo escalera con 6 escalones y de esa manera nosotros sabemos en qué día vamos. Podemos colocar el día 1 arriba y vamos bajando y bueno, ya por si acaso se nos olvida llevar la cuenta. Voltear la masa del cacao en los cajones de escalera se consigue simplemente quitando la pared divisoria y paliando los granos en la siguiente caja, es decir, es más sencillo. Es decir, nos ayuda a avanzar más en otras labores. El método de los sacos, que a mí no me gusta, cada 24 horas los sacos se sacuden para que la masa se pueda homogenizar en el proceso de fermentación. Vemos lo que es el fermentado en sacos. Luego también está el fermentado o el método en montones. Cada 24 horas los sacos se sacuden para que la masa se pueda homogenizar en el proceso de fermentación. A esto le llamamos fermentado en montón. La fermentación va a finalizar cuando se genere otro indicador, es decir, tomamos una muestra de 25 granos, los cuales se le hace una prueba de corte, 19 de ellos, el 76%, deben de estar bien fermentados. Entonces, ese sería el indicador base a considerar. Acá vemos el cacao antes de fermentar y luego, después de fermentar, miren ustedes cómo cambia lo que es la coloración. Acá vemos un cacao adecuadamente fermentado, es decir, tiene sus grietas, está duro, pero no está tostado, es decir, está en un punto óptimo. La fermentación, dentro de lo que son las recomendaciones generales, va a ser remover la masa en los tiempos estimados, siempre mezclando todo, en especial el fondo y las esquinas del cajón. Es decir, no podemos olvidarnos del fondo y de las esquinas. La masa a fermentar debe de tener una altura mínimo de 0,80 metros. Hay que estar adaptando el cajón cuando se realicen las fermentaciones con bajo volumen. Entonces hay que tener en cuenta las recomendaciones de temperatura y de humedad relativa eh, para que no esté mayor en cuanto a lo que es humedad relativa al 80% y en cuanto a lo que es temperatura, pues se mantenga siempre por encima de los 35 grados Celsius porque estamos fermentando, necesitamos calor, necesitamos temperaturas altas. Entonces hay que hacer una prueba de corte fresco a partir del sexto día, hacer una limpieza en seco constante de los cajones una vez que finaliza el proceso. No hay que dejarlo así sucio. Acá en lo que es secado se da lo que es la disminución de sabores amargos y ácidos, ya en lo que es secado, se evapora el ácido acético volátil a través de la cáscara y durante un secado lento, los ácidos no volátiles o ácidos lácticos van a estar parcialmente transportados hacia la cáscara. Allí se continúa lo que es la formación de sabores. Entonces, para secar los granos necesitamos una fuente de calor natural o artificial, que el grano esté en una superficie donde pueda contar con la presencia de calor y aire, y la humedad relativa, o sea, la cantidad de agua que hay, es mucho menor que la humedad del grano, es decir, para que se pueda extraer esa humedad que está dentro del grano. Entonces, los tipos de secado se pueden dar de forma natural, utilizando la energía lumínica, el sol, y la artificial, utilizando biomasa, combustibles fósiles, electricidad. Entonces, el secado del sol es el mejor método, más por tema de trazabilidad, nos permite que la extracción de la humedad del grano sea más paulatina, por lo tanto, aseguramos lo que es calidad. Entonces, es básicamente una extirpación del contenido de humedad homogénea y sin ningún tipo de deterioro de la calidad del grano. Entonces, en el secado natural se usa principalmente el calor del sol y el aire pasando por la masa del grano. En el secado artificial se utilizan otras fuentes de energía para generar calor como energía eléctrica, combustibles fósiles, leña, rastrojos de cultivo, para poder calentar la masa de aire y así remover el agua del grano. Entonces tenemos el secado día 1, secado suave con pocas horas de sol. Día 2, de 5 a 6 horas de sol en camellones. Hay que mover bien los granos, recogerlo y taparlo. Día 3, extender en capas finas y remover cada 2 horas. Entonces, las recomendaciones, así como tenemos las recomendaciones generales de fermentación en secado, una vez que se inicia el secado no debe de mojarse los granos de cacao, por lo que se debe proteger de las lluvias. Por las noches los granos deben de resguardarse de la humedad. Recuerden ustedes que la temperatura pues genera ese tipo de punto de rocío. Según las condiciones climáticas, el tiempo de secado va a estar variando de 5 a 8 días hasta poder alcanzar el punto de 6 a 8% de humedad. No guardar el grano si este no alcanza humedad requerida. Realizar las remociones de manera constante para evitar crecimiento o proliferación del hongo. Y el principio de secado va a ser la remoción de la humedad del grano con el uso del calor que producen los rayos solares. Se baja el contenido de humedad del grano a niveles que sean adecuados para
almacenaje y proceso industrial. Ojo, los slides los estamos viendo en orden, es decir, ustedes lo pueden utilizar como protocolo. El proceso de secado, miren ustedes como el calor del sol genera esa pérdida de humedad, entra lo que es aire caliente con baja humedad, entonces nos produce un grano de excelente calidad. Fermentación se pierde o digamos que el proceso se da a 55% de contenido de humedad y el contenido de humedad en secado se tiene que llevar a 6 a 7,5% y el rango óptimo de temperaturas de secado va de 38 a 60 grados Celsius. El secado del cacao, allí en ese punto, aún se siguen dando procesos de fermentación, los granos terminan los cambios que le dan lo que es sabor y aroma a lo que es chocolate netamente. El secado tiene que ser lento, sin andar apurado, porque eso malogra o daña lo que es calidad. Eso incluso puede generar que se endurezca, que se aplasten y se arruguen. Los colores van a estar cambiando y aparece lo que es el color café cenizo, una tonalidad que el cacao fermentado y bien secado presenta. Y como recomendación general se menciona que el secado tiene que ser lento, o sea, tiene que ser un proceso que cumpla con esos tiempos que les he mostrado. Entonces, el efecto del secado se optimiza a partir de un menor porcentaje de humedad en el aire que entre en contacto o está cerca del cacao, la mayor temperatura del aire, considerando un límite de 60 grados Celsius, y el mayor porcentaje de la superficie del grano va a quedar expuesta completamente al aire, la mayor velocidad con la cual el aire se renueva, pasando entre o sobre el cacao. Entonces, digamos que ese protocolo de estandarización es lo que nos va a marcar la línea base de gestión de la calidad en nuestro proceso. Entonces, bien, ese proceso, tanto de fermentación como de secado, en donde, pues, digamos, hablando de fermentación, ese proceso bioquímico cuyo objetivo es lograr la muerte de lo que es el embrión produciendo el hinchamiento del grano, ahí en fermentación, eliminamos mucílago, pulpa, desencadenado profundo, que van a dar lugar a modificaciones en su composición física y química que van a estar induciendo al desarrollo de los precursores de aroma y sabor. Entonces, hay niveles de fermentación en cacao. Es decir, podemos tener lo que es un nivel externo, donde los azúcares de la pulpa se transforman en alcohol etílico. Hay un nivel interno, donde se produce una transformación de los componentes químicos de los cotiledones que termina liberando los precursores de aroma por medio de reacciones complejas. En ese punto, ya estamos hablando, digamos, netamente de lo que es fermentación, necesitamos disponer de estructura. Entonces, esa estructura, dependiendo, digamos, de su calidad, va a tener una mejor relación costo-beneficio, que vemos lo que es el diagrama de uso de calor de los rayos solares en secado. Entonces, el primer día, el, esas primeras horas de sol en la mañana y las últimas 2 de la tarde, para nosotros evitar que se genere un impacto térmico directo en la almendra, en el grano, o lo que es golpe de sol, puede dar lugar a compactación y perder calidad. Entonces, eso hay que estar monitoreando en el primer día. En el segundo día, hay que estar monitoreando que las primeras 3 horas de sol en la mañana y las 4 últimas de la tarde para evitar un choque térmico a la almendra. Es decir, es cómo nosotros vamos adaptando lo que es la pérdida de humedad al interno de lo que es el grano, al interno de lo que es la almendra. Y después del cuarto día, tomamos los granos y si estos crujen, lo que es el grano, quiere decir que el porcentaje de humedad está cerca del 7%. Para una mejor certeza se puede usar un medidor de contenido de humedad de grano. Entonces ahí es donde entran las recomendaciones de estructura, costo y eficiencia. Entonces es importante, con las consideraciones anteriores del secado gradual, se limita lo que es la exposición con secadoras solares. ¿Por qué? Porque esto genera un gran costo, un incremento en el costo de la inversión y una huella en trazabilidad. Entonces, eso significa de que si nos hacen seguimiento, van a poder denotar que estamos teniendo, estamos presentando un nivel de gasto o de afectación ambiental producto de la utilización de energía eléctrica.
Están las bandejas de secado, que son algunos métodos de secado al sol, las elvas, los túneles de secado, las casas de secado. Miren ustedes lo que tiene que ver con las bandejas de secado, una recomendación para su elaboración: 91 centímetros, 1 metro de ancho, considerando los extremos, 1 metro de alto. Acá vemos la bandeja de secado con techo plástico, hecho de una manera un poco más artesanal. Entonces, estas estructuras, todo lo que tiene que ver con los métodos de secado, bandejas, elvas, túneles de secado, casas de secado, eh, se van a tener el área de esas estructuras, van a depender mucho de cómo el agricultor tiene un área específico y cuánto cosecha cada 15 días o cada semana. Entonces, una cantidad, si un agricultor cosecha 200 kilogramos de grano de cacao en fresco, entonces en ese punto va a tener un volumen, una masa productiva que necesita ser secada. Entonces, correlacionando para saber el número o el área que requiere de bandejas o de elva, de túneles de secado, casas de secado, es decir, cuántos metros cuadrados necesita, él tiene que hacer un cálculo de densidad. Es decir, si él está cosechando 200 kilogramos, como dice acá el ejercicio, de grano de cacao en fresco, entonces, ¿qué área necesita para poder secarlo dependiendo la estructura que puede estar utilizando? Entonces, debe usar una ecuación y una tabla de densidad de cacao. Entonces, allí despeja cuánto volumen vamos a tener de dicho producto. Entonces, estos cálculos se hacen para saber los metros cúbicos, es decir, digamos, lo relacionado con el peso específico de la masa, de esa masa en un metro cúbico. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es el peso específico? 635 kilogramos por un metro cúbico. Por ejemplo, hay suelos, vamos a poner un ejemplo de lo que es densidad, hay suelos que tienen densidad de 1.3, 1.4 toneladas por metro cúbico. Entonces acá tenemos 635 kilogramos por metro cúbico. Entonces, de manera que para nosotros poder insertar esos 200 kilogramos cosechados, según la densidad que tiene esa masa, se transforma en 0.31 metros cúbicos de grano seco. Entonces, una masa de grano secando se debería ser no mayor a 5 centímetros de espesor. Entonces, si son 5 centímetros de espesor y esa es la masa, hay que calcular cuántos metros cúbicos necesitamos para poder colocar a lo que es el proceso de beneficiado óptimo, gestionando el área de manera correcta. Es decir, cuánto necesitamos de área para secar esa almendra, ese grano. Entonces, en conclusión, si un productor está cosechando, presten atención, 200 kilogramos de cacao en baba cada 15 días, debe pensar en qué área requiere. En este ejemplo son 6,28 metros cuadrados y usando, por ejemplo, lo que tiene que ver, si estamos utilizando bandejas de 1 metro cúbico, necesitaríamos 7 metros cúbicos. Acá vemos el ELPA con techo corredizo. Esto nos ayuda mucho en momentos de lluvia, precipitación. Movemos la elva y nos ayuda a tapar inmediatamente lo que estamos allí secando, un secador tipo elva con casa corrediza. Tenemos lo que es la pasera, pasera de secado. Entonces allí ustedes pueden ver las especificaciones para poder construir reglas de madera de 4 pulgadas por 2 pulgadas, cada 50 centímetros. Luego hay que tener en cuenta lo que es que esta pasera va a tener 4 metros de largo de 4 pulgadas por 4, en donde eso va a ayudar a soportar las tablillas de 4 pulgadas por 2 pulgadas. Entonces, el espesor como mínimo es de 2 centímetros, debe tener tablillas laterales de 10 centímetros de alto. Y eso nos ayuda a colocar lo que son o lo que es la masa. La casa corredizo, techo tipo tijeras, láminas de 3 metros de largo con 4 metros de ancho y los 3 metros de largo de las láminas, los postes, el dimensionamiento de los postes, las pulgadas. El material puede ser en madera, concreto u otro material que garantice durabilidad y resistencia y que esté aprobado técnicamente para su uso. Acá vemos varias elvas en un mismo techo corredizo para lo que es la eficiencia del área.
Allí nosotros colocamos todas las elvas y cuando no estamos secando tenemos, digamos, un espacio mayor. Son elvas superpuestas. Secadora tipo marquesina, donde hay que considerar lo que es el alto. Miren ustedes la medida, 24 metros cuadrados o 12 metros cuadrados con 2 metros de altura. Material, madera seca curada de 3 o 4 pulgadas. Cama, reglas perfectamente unidas con rebordes en varillones y protección de tela verde. La cubierta, parales inclinados y cubierta con plástico resistente UV calibre 6. Terminación del secado. Una vez que nosotros comprobamos que el cacao está seco, se limpia de cuerpos extraños como cortezas de mazorca, trocitos de madera, hojas y troncos, y esta labor se hace generalmente a mano, ayudándose, pues, digamos, de una zaranda para eliminar todo tipo de impureza. Se mide la humedad manual, se evalúa lo que tiene que ver con los niveles de humedad. Si crujen los granos, se puede decir que el fruto está entre 6 a 7,5%. Para ello hay que estar midiendo el proceso de secado, así como también ir gestionando o evaluando lo que es el sonido. Algunos equipos se pueden utilizar para el control de secado. Medidor de temperatura, acá ven ustedes un mini termómetro de penetración con sonda, medidor de temperatura humedad relativa del ambiente, medidor de contenido de humedad de grano. Entonces, es decir, tenemos que asegurar un buen proceso de fermentación, asegurar un buen proceso de secado. Ahí vemos los métodos de fermentación en cajones, ¿no? Colocando esas almendras a lo que es escurrir y luego, por supuesto, lo que es el proceso de secado. Entonces, hay que saber los tiempos para no acelerar el proceso. Si aceleramos el proceso, perdemos calidad. Esa parte nos ayuda a poder hacer una mejor gestión de nuestro proceso de beneficiado. Entonces, ya al final sería clasificación y almacenamiento. Es decir, una vez que se termina todo el proceso de secado, se hace una limpieza, una clasificación del grano, para luego ser empacado en costales eh, y almacenado aplicando siempre las buenas prácticas agrícolas hasta la venta del producto. Entonces, está lo que es la evaluación sensorial, es decir, ese análisis que van a estar realizando para evaluar la calidad del producto. Entonces, podemos decir que es control de calidad e investigación de desarrollo de productos. Vemos las escalas de intervalo usadas para medir magnitudes, es decir, personas que se encargan de evaluar la calidad. Escala de intervalo no estructurada, nada o extremadamente, y escala de intervalo estructurada, nada y extremadamente. Y la relación de sabores básicos, como el dulce, el salado, el amargo, el ácido, y los sabores característicos, como florales, frutales, nueces panela, malta, caramelo. Entonces, para acentuar un buen sabor, siempre es necesario realizar buenas técnicas de cultivo, desde pre cosecha y, por supuesto, lo que es post cosecha. Entonces, esto nos da sensaciones de percepción de sabor que elevan el perfil de nuestro producto. Entonces, estas sensaciones son detectadas en combinación del gusto y del olfato. El 80% de lo que se detecta como sabor es procedente de las sensaciones del olor. O sea, fíjense ustedes cómo el olor cambia la percepción del sabor. Entonces, bien, acá vemos un perfil sensorial de taza. Miren ustedes, cacao, ácido, astringente, amargo, afrutado, floral, nueces. Tenemos tres materiales, el material de Aprocado, el material AFB y el material de Jaime. Entonces, nosotros podemos entender que el material naranja de Jaime es el que tiene mejor calidad de eso que vemos allí. Es decir, es el que mejor se expresa en términos de calidad. Miren ustedes que tiene un toque de afrutado, tiene un toque de nueces, tiene un toque de panela malta. En cambio, los demás no lo tienen o lo tienen más bajo. Entonces, esa evaluación sensorial es, digamos, una prospensión de la calidad del producto. Ahora, para poder alcanzar altos niveles de calidad de producto, necesitamos reducir los defectos sensoriales causados por los malos procesos de post cosecha y también de cosecha. Es decir, cuando cosechamos mal, estamos restando calidad a nuestro producto. Es decir, ya el producto va a ir perdiendo lo que es su valor.
Un momento, por favor. Entonces, la cosecha va a tener un protocolo, el post cosecha va a tener un protocolo. ¿Para qué? Para evitar que a través de una evaluación sensorial, nuestro producto se aleje demasiado de los términos de exigencia del mercado. Entonces, hay influencias, como les mencioné, en pre-cosecha, en manejo agronómico, de las prácticas agrícolas. Por ejemplo, si nosotros cosechamos frutos en verde o si nosotros cosechamos frutos sobre maduro, va a incidir en almendras germinadas, almendras negras, almendras quebradas, por lo tanto van a haber sabores pútridos, la manteca de baja calidad, un sabor mohoso, a toxicidad, manteca ácida. Y si nosotros hacemos una fermentación deficiente, va a haber un escaso aroma, un sabor amargo y astringente. Entonces, eso no nos conviene. Entonces, los posibles defectos debido a la apertura con un cuchillo machete, es decir, cuando nosotros estamos ya cortando, las almendras no bien separadas o las almendras no escogidas. O sea, almendras no escogidas van a ir almendras negras. Una fermentación deficiente, almendras moradas. Almendras no separadas va a haber aglomeración, por lo tanto va a haber una masa compacta con cascarilla, una masa compacta de almendras quebradas y partidas. Y con un cuchillo machete está el riesgo de malograrla, de cortarla. Todo eso nos va a generar, o porque eso es importante, porque todo eso nos puede generar sabor mohoso, toxicidad, manteca ácida, quemados en el tostado, escaso aromas, sabor amargo, astringente, manteca de baja calidad. Entonces, la evaluación sensorial va a estar dada por lo que son los términos de si un producto ha pasado por un proceso de fermentación muy corta, un sobrefermentado, sin fermentar, si las almendras son pizarrosas, si las almendras son moradas, si las almendras están quebradas, van a haber un sabor pútrido, un sabor extraño, un escaso aroma. Entonces, eso nos aleja de la calidad. Otro punto tiene que ver con secado rápido, secado combustible, secado inadecuado, va a haber un olor ahumado, almendras mohosas, almendras ácidas, ácidos volátiles, poco aroma y sabor, sabor mohoso, toxicidad, manteca ácida, amargo o astringente. Entonces, todo eso no nos conviene. Entonces, si no nos conviene, ¿qué tenemos que tener cuidado? ¿Cómo vamos a secar? ¿Cómo vamos a fermentar? ¿Cómo vamos a separar? ¿Cómo vamos a cosechar? ¿Y cuál es la característica de producto que va a ser cortado de la planta o del árbol? También se pueden dar defectos debido al almacenamiento. Si el almacén tiene una humedad excesiva, si hay muchos insectos, si hay contaminación por humo, combustibles, insecticidas, eso nos da sabores extraños. También pérdidas de peso y el sabor mohoso a lo que es toxicidad y manteca ácida. Entonces, hay un modelo de investigaciones, por ejemplo, las levaduras, se muestran como el consorcio de mayor diversidad durante el desarrollo de la fermentación y efectividad. Por lo tanto, se hace necesaria la identificación de aromas potenciales por especie para poder ser utilizada y mejorar el proceso de aceleración. Miren ustedes el perfil sensorial de este material Huila, una excelente calidad de acidez, astringencia, amargo, frutal, floral, nuez, panela malta. Entonces, no nos conviene esto de verde. Esto quiere decir que no se trabajó muy bien los términos de la gestión de cosecha. Entonces nos conviene más lo que tiene que ver con esos términos sensoriales positivos como el frutal, el floral, el panela malta, nuez. Entonces, eso eleva lo que es la percepción de calidad del producto. Entonces, en términos generales, para ir definiendo, digamos, la correlación de lo que es cosecha y post cosecha, se inicia con lo que es la clasificación de la cosecha, la clasificación de las mazorcas por material, por variedad, la selección entre no cosechar mazorca verde, no cosechar o que entre dentro de lo que es poda de sanidad, lo que es el retirar el producto, es decir, ese producto enfermo, ese producto malogrado, no va a pasar con los productos de calidad. Entonces, eso nos ayuda a nosotros
a poder estandarizar posteriormente los términos de la fermentación. Es decir, ¿qué nosotros vamos a hacer en fermentación? ¿Cuáles van a ser los tiempos? ¿Cuáles van a ser los tiempos de secado? ¿Cuáles van a ser los términos de temperatura? ¿Cómo vamos a jugar? Jugar no, esa palabra no. ¿Cómo vamos nosotros a respetar, mejor dicho, los horarios de secado? Los horarios del día uno, los horarios del día 2, los horarios del día 3, del día 4. Y ya posteriormente lo que es almacenamiento va a ser una actividad que juega un papel preponderante si no es realizado lo que es, ojo, el almacenamiento en perfectas condiciones. Todo el esfuerzo realizado en obtener un producto de calidad se puede echar a perder. Ojo, en almacenamiento, ni siquiera en fermentación o en secado, que también es importante, pero fíjense ustedes cómo hay algunos aspectos que son necesarios tener en cuenta. Por ejemplo, los aspectos técnicos de almacenamiento. Los granos se envasan en costales de polipropileno con una funda protectora, bolsas de polietileno de alta densidad. Las condiciones de almacenamiento se tienen que tener en cuenta muchas, son desinfectar y ventilar el almacén antes de inicio de la campaña. El ambiente donde se va a almacenar debe estar señalizado y exento de olores extraños, como los provenientes de pesticidas, combustibles, alimentos. No almacenar granos de cacao junto con almendras secas y otros granos, desechos orgánicos, cáscaras, materiales extraños, es decir, tienen que estar completamente separados. Almacenar granos de cacao en lugares bien protegidos, secos y ventilados. Usar parihuelas exclusivas para granos de cacao a fin de evitar el contacto de los sacos con el piso y las paredes. Mantener los sacos con una separación no menor de 30 centímetros de las paredes y 60 centímetros entre parihuelas. Controlar la humedad relativa del ambiente y la temperatura de almacenamiento. Y si nosotros, por ejemplo, estamos en zonas de alta humedad relativa, el periodo de almacenamiento debe de ser corto, lo más corto como sea posible, a fin de evitar rehumedecimientos. Hay que estar implementando también lo que sería un plan preventivo de control de plagas en el almacén. Disculpe, no consigo acá lo que es. Ah, se me perdió. Ah, no puede ser, disculpe. Un momento. Ay, qué extraño. Un momento, disculpe. Entonces, como todo agronegocio, vamos a competir con otros países. Entonces, es necesario que nosotros tengamos nuestros equipos en óptimas condiciones. Balanzas, parihuelas, el almacén bien señalizado, los formatos, el ordenamiento, la estrategia, para así poder mantener los términos de calidad del producto. Entonces, también nosotros podemos gestionar calidad a partir de búsqueda de consolidación de mercado, generación de valor, verificar requerimientos mínimos. Entonces, son procedimientos que constan de toma de decisiones y preparación de muestras. Entonces, para identificar parámetros físico-químicos de un lote de cacao, podemos nosotros considerar la toma de una muestra primaria, homogeneización de la muestra y, por supuesto, los términos de reducción de la muestra, identificar la muestra. Por ejemplo, se puede identificar una contramuestra también de 1 kilogramo, la muestra de 1 kilogramo, el análisis externo del grano, lo que es tamizado, residuos, materiales extraños, evaluación de calidad, que se evalúa en calidad, humedad, índice y calibre de grano y la prueba de corte. Entonces, el control de calidad, según las especificaciones de la norma técnica peruana, que eso nos lo da INACAL, entonces, a partir de allí nosotros construimos más calidad. Entonces, muchas veces esto no lo leemos con mucho detenimiento porque estamos concentrados solamente en lo agronómico. Pero acá es donde también está el dinero. O sea, en este punto de nosotros podemos ya recibir un dinero a cambio.
Entonces, ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a vender? Nosotros vamos a vender manejo. Nosotros vamos a vender manejo. Porque el clima no lo vamos a poder vender y la genética tampoco, pero son aliados estratégicos a través del manejo para poder alcanzar los términos de calidad y a partir de esos términos de calidad saber si vamos a entrar a mercado nacional o mercado internacional. Entonces, la calidad se puede conceptualizar a partir de parámetros, es decir, a partir de poder relacionar los aspectos de manejo agronómico, cosecha, post cosecha, con un producto final alternativo de altísima calidad. Entonces, calidad no es una cuestión de suerte, sino de gestión. Miren ustedes lo que es la producción de cacao, las cifras suministradas de producción de cacao, 14 millones de agricultores a nivel mundial, o un país entero prácticamente, un país mediano, más que la población de Uruguay, más que la población de Paraguay. Entonces, esos 14 millones de productores de cacao producen 4,5 millones de toneladas métricas. Entonces, la producción de cacao en cuanto a lo que es la oferta de África aporta el 74% de la oferta. Imagínense ustedes. O sea, de ese 74%, Costa de Marfil, Ghana, representan el 87%. Es decir, que Costa de Marfil y Ghana son unos gigantes produciendo cacao. Latinoamérica, por su parte, aporta un 16% del grano que se consume en el mundo y de este porcentaje el mayor productor es Ecuador con 40%. Entonces, hoy en día el consumidor ha ido cambiando sus exigencias, los términos de consumo. Entonces, países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, la demanda es altísima. Entonces, eso genera el atractivo de poder apostar por un sistema de diferenciación en orgánico. Entonces, la producción de cacao con calidad está relacionado con la falta de defectos y la presencia de un sabor fino y de aromas. Entonces, digamos que el direccionamiento, el apostar en el tiempo de los agricultores va a ser producir cacao fino y de aroma. ¿Cuánto de la producción mundial de cacao fino se vende con premio a la calidad? Muy poco, un 6%. Pero ese 6%, aunque es poco, ayuda a estabilizar la balanza porque es a un buen precio. Entonces, miren ustedes el mercado estadounidense, 10 millones de toneladas, 10.000 toneladas métricas, precios diferenciados, 20% de chocolates de especialidad, tendencia de crecimiento de 8% versus el 1%. Miren ustedes las toneladas métricas. Solamente 10.000 toneladas métricas de precio diferenciado y entran 754.150 toneladas métricas. Solamente 10.000 es para precios diferenciados. Acá vemos las características distintivas del mercado estadounidense. Se produce chocolate de forma masiva, pero digamos que también hay un mercado especializado para gustos exigentes. Entonces, ¿qué tal si a través de un análisis de mercado, a partir de la búsqueda de clientes, a partir de, digamos, la prospensión internacional, un grupo de agricultores, una asociación, una cooperativa logra conectar o empalmar su campo con el mercado internacional? Esto elevaría los términos de el precio por su producto, pero también elevaría su nivel de responsabilidad para poder producir un producto de calidad. Entonces acá tenemos, digamos, la división de mercado para cuanto a lo que es consumo de chocolate. Está el ultra fine, boutique, aspecto diferenciador, compradores exclusivos. Está el craft, el artesanal, tendencia bean to bar y relación con el agricultor. Está la natural special, chocolate orgánico y certificaciones, que ahí Perú puede entrar. Y está el más premium, compra de marca, poco interés en sostenibilidad. Es decir, es la diferenciación de mercado. A la hora de hacer un estudio de mercado hay que considerar dónde está nuestro nicho. El mercado europeo, 1,2 millones de toneladas ingresan en el puerto de Ámsterdam, 250.000 toneladas de Bélgica, puerto de Amberes, Alemania, 500.000 toneladas de cacao al puerto de Hamburgo. Francia, Italia y Suiza son actores significativos en la industria del chocolate europeo. Cada uno importa alrededor de 125.000 toneladas de grano de cacao.
Entonces, para ingresar al mercado europeo, se convierte, digamos, en un coste de entrada que sí o sí hay que tener lo referente a las certificaciones de comercio justo. Esos chocolates certificados orgánicos, a menudo combinados, son los segmentos de más rápido crecimiento de los mercados europeos, finos y especializados. Miren ustedes las características del mercado europeo: alimento saludable, poco azúcar, compromiso social, trazabilidad, es decir, es lo que te exige, es lo que exige ese mercado. Y el mercado de Asia, lo que es Japón, es el actor dominante en el mercado asiático del chocolate, importa 30.000 toneladas de granos de cacao al año y gran parte de este cacao de sabor fino de orígenes como Ecuador y Perú. Entonces, fíjense ustedes que pues Japón se lleva una alta proporcionalidad de producto peruano, de cacao peruano. Entonces, bien, como ustedes saben, China, los países asiáticos se están sumando a la adopción en cuanto a lo que es consumo de alimentos, a lo que es la globalización, a lo que es la búsqueda de consumo de productos como el chocolate. Entonces, como ustedes saben, lo que es China, lo que es la India, lo que es Malasia, Filipinas, Japón, están elevando su consumo o en los próximos años se proyecta un incremento del consumo de chocolate. Entonces, estos países, aunque deseosos de consumir más este producto, el ingreso es condicionado a rigurosos controles fitosanitarios y administrativos. Por lo tanto, pues una de las formas más fáciles o más fáciles en el término de la gestión y de la aceptación va a ser el cacao orgánico. Entonces, ellos tienen un consumo o una preferencia de chocolatería fina y de obsequios porque sobre todo consumir chocolate tiene un significado cultural, de obsequio, de regalo, de gratitud. Entonces, hay 480 fabricantes de chocolate fino, en Estados Unidos 192, en Canadá 34, en Europa 92, en Asia y Australia 57, en África 6, en Latinoamérica, incluyendo, por supuesto, México, Suramérica, el Caribe, hay 100, existen 100. Entonces, pues digamos que para un análisis de mercado internacional del cacao, debemos de saber, debemos de conocer cómo se comporta actualmente el consumo per cápita de chocolate en el mundo, estando por delante de Estados Unidos, países como Alemania, Bélgica, Suiza, consumo per cápita, porque como ustedes saben, Estados Unidos tiene una población mayor, comparado con Bélgica, con Suiza, con Alemania, o comparado con el mismo Reino Unido. Francia, 7,6 kilogramos por persona, Estados Unidos 6, Italia 4, Japón 2,3 kilogramos, España 2 kilogramos, Rusia 2 kilogramos, China 0,1 kilogramos. Ojo, en España se consume bastante, bastante chocolate, pero aún así, mira, son 2%. Imagínense ustedes cómo se consume chocolate en Alemania, o sea, es bastante elevado la cultura de consumo. Pero China consume apenas 100 gramos. Pero cuando China llegue, por ejemplo, a 2 kilogramos, como está España, multiplicado por la tasa poblacional, se pueden imaginar que muy seguramente superen el volumen de consumo anual de Alemania, de Bélgica. ¿Por qué? Por su alta tasa poblacional. Entonces, es decir, existen oportunidades, existen formas de seguir, por supuesto, desarrollando nuestra actividad productiva. La pregunta es, ¿cómo podemos ser un cacao atractivo para el mundo? ¿Sí? ¿Qué propuesta de valor tenemos? ¿Por qué nos deben de elegir a nosotros? ¿Sí? ¿Cuál sería la excusa? ¿Y qué tenemos nosotros de diferente para que nos puedan comprar nuestra producción? Es decir, ¿qué podemos nosotros realizar para poder alcanzar términos de calidad? Entonces, el beneficio, como ustedes saben, es ese proceso que consiste en fermentación, secado de granos, así como lo que es limpieza, desinfección, a fin de convertir los granos de cacao en un producto conservable, fácil, transportable y que posea cualidades bien definidas.
Entonces, si la fermentación se da mal, que es ese proceso bioquímico cuyo objetivo es lograr la muerte del embrión, produciendo el hinchamiento del grano, eliminación del mucílago, de lo que es pulpa, desencadenando las profundas modificaciones en su composición física y química, se pierde calidad en ese punto. Entonces, es necesario que nosotros nos preocupemos, ya cuando estamos en el punto de lo que es cosecha y post cosecha, nos preocupemos por que el producto siga manteniendo o mejore los términos de calidad dentro de lo que es lo que es el proceso. Entonces, cuando le hagan rastreabilidad a nuestra producción, que es la capacidad para encontrar y seguir el rastro del alimento por etapas de producción, transformación, distribución, asegurando la certeza de origen del mismo, lo que tiene que ver con la reducción de la inocuidad, la huella de trazabilidad, va a ayudar a elevar el perfil del grupo de agricultores, del agroempresario, de la asociación, de la cooperativa. Entonces, los chocolates finos son productos que se comercializan para cualidades únicas o especiales como el origen del cacao, país de fabricación, sabor, textura, ingredientes sostenibles. Es decir, es una manera de vender una marca país. Por lo tanto, la propuesta de valor tiene que ser altísima. Y el cacao de variedad que se creía extinta, entonces está tomando más fuerza. O sea, la propuesta de valor, miren ustedes, no solamente está referida a los términos de calidad de productos, sino respeto por el medio ambiente, respeto de los acuíferos, respeto de los riachuelos, las quebradas, planes de conservación, de reforestación, el hecho de producir un cacao con, no aplicando, no aplicando sales o aplicando, digamos, fertilizantes sintéticos, pero no en exceso, todo lo que tiene que ver con la cobertura, y eso hay que registrarlo. O sea, eso eleva la propuesta de valor, no solamente en términos de calidad de producto, sino en términos de cómo se produce. O sea, imagínense ustedes, miren allí sus pantallas, el precio de esas barras, $8.50, estamos hablando de eh, algo más de 20 soles, 24 soles, y esas barritas tienen un peso bastante bajo. Es decir, esas barritas que ustedes ven allí, eh, digamos que pesan un poquito más, un tantito más que una barra de chocolate común, no comercial, que nosotros compramos por ahí. Es decir, chocolate que cuesta 3, 4 soles, 5 soles. Bueno, ya dándole todo este perfilado, puede costar 20, 25, 30, 35 soles. Incluso en un aeropuerto, ¿cuánto cuesta? Costosísimo. Entonces, la trazabilidad humana o la humanización de marca también es muy importante, es decir, perfilar las características del producto en base a mostrar incluso el rostro de los agricultores. Entonces, ¿cómo podemos vender nosotros cacao en los mercados internacionales? Primero, pensar en el volumen, porque el cliente nos va a exigir cuánto me puedes traer. La calidad tiene que ser consistente, estandarizar calidad, es decir, no es que te voy a enviar calidad y después te voy a enviar una mala calidad, no, eso trae problemas con el cliente. Conocer los factores de logística, cuáles son los requisitos de ingreso, por eso es bueno enviar muestras, ir a ferias internacionales, saber cuál es la responsabilidad de la logística, los Incoterm, se voy a enviar en FOD, en SIT, capacidad financiera y capital de trabajo de la organización, de los socios, y manejar el idioma. Pero bueno, hoy en día lo del idioma no es tan complejo porque se puede descargar quizás una aplicación, una inteligencia artificial que pueda ayudarnos a hablar con una persona que pues, maneje otro idioma. Y el modelo de negocios, ser dueños de nuestros procesos. Sin la medida de lo posible, no depender de factores externos a la organización. Entonces, las oportunidades existentes son de dos tipos. El mercado con precio de bolsa, el que me preocupa a mí cuál es el precio, y el mercado con precios diferenciados. Sí, por eso es importante lo que es apostar por nosotros obtener un mejor precio a partir de la gestión de la calidad y también, por supuesto, del modelo de negocio, del perfilado, del conseguir el cliente. Es decir, no es tan sencillo desde el punto de vista, digamos, de la documentación y de la adecuación. Entonces, ¿qué es exportación?
¿Qué es exportación? O sea, al mercado internacional, ¿cómo nos vamos a presentar? Entonces, si nosotros estamos solo acá en manejo agronómico, procesos internos, siempre vamos a depender de alguien que esté conectando nuestro producto con el mercado internacional. Entonces, lo ideal es que el agricultor moderno, o sus hijos, o sus familiares, jóvenes, hagan el papel del intermediario para poder conectar la finca con el mercado internacional. Es decir, ese es el deber ser. Miren ustedes acá un ejemplo, es más de 500 empresas procesadoras, la demanda de cacao, 30% cacao fermentado, 70% cacao lavado, con un contexto comercial. Acá vemos las empresas, hay empresas que demandan 1 tonelada al mes, hay empresas que demandan muchísimo más. Las oportunidades de venta, los actores locales, los intermediarios, la calidad, costos de producción, cuánto me está costando producir. Entonces, vender, como ustedes pueden ver allí, no solamente, o sea, es decir, hoy vimos cómo alcanzar calidad de grano en el beneficiado, cosecha, post cosecha, fermentación, secado y almacenamiento. Entonces, pero eso no lo es todo. Es decir, en las clases pasadas yo les hablaba sobre manejo del suelo, gestión de la propiedad física del suelo, fertilización, la poda, la importancia de la poda, la importancia de la bioestimulación. Pero nos dimos cuenta hoy de que eso no es todo, que es importante también el protocolo de cosecha para no dañar la almendra, lo que tiene que ver con el corte, lo que tiene que ver con los días en fermentado, las temperaturas, cómo iniciar el secado, cuántos días. Pero aún así, ya para finalizar, acá nos dice que vender no solamente es calidad de grano, también tengo que elevar la propuesta de valor, prestar un mejor servicio al cliente, mejorar mi capacidad financiera, manejo las buenas prácticas agrícolas, los términos económicos, los términos de flujo de caja, capacidad de volumen, es decir, producir un volumen. O sea, ningún cliente me va a querer comprar una sola vez por campaña, tengo que estar constantemente haciendo envíos. Y la constancia. Ingeniero, yo tengo muy poca área, bueno, pero tienes que organizarte, buscar un grupo de agricultores. Es decir, es la estrategia para poder vender al precio más alto que podamos. ¿Por qué? Porque nuestro producto es apreciado, porque ese es otro tema. De hecho, hoy yo hice una venta de algo y estoy feliz porque lo vendí al precio que tenía pautado, o sea, no me bajé. Entonces, uno muchas veces tiende a bajarse por la desesperación de vender, pero cuando nosotros tenemos una estructura de costo y sabemos cuánto nos cuesta producir nuestro producto, sabemos cuánto cuesta afuera, cuánto cuesta en los mercados internacionales, vamos a ser más, digamos, más firmes a la hora de exigir un mejor precio. Entonces, ¿dónde vender? Debemos de trazarnos el objetivo de dónde vender desde el inicio, incluso desde antes de instalar las plantas. Ingeniero, por eso yo no lo sé, bueno, pero investiga. La comercialización es un proceso con múltiples actividades, es decir, comercializar no es, tengo este producto, te lo vendo, dame este precio, no puedo, si puedo, te lo doy, chao, no. Es decir, tenemos que definir el mecanismo y sobre todo estar bien informado. Todos los días investigar la fluctuación de precios, los últimos avances, las técnicas de cultivo, qué está pasando en África, cómo están produciendo en África, cuáles son sus términos de calidad. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poder alcanzar la excelencia en lo que es beneficiado. Cosecha por cosecha y almacenamiento, pero luego vamos nosotros a elevar la importancia en comercialización. Yo les hablé que les tenía un protocolo, se lo voy a mostrar mañana ya en la última clase, pero acá les quiero mostrar, un momento, les quiero mostrar algo que también podemos decir que es la base de un protocolo. Puede ser, un momento por favor.
Un protocolo, un protocolo o digamos una recomendación o una guía orientativa de un campo de cacao, de café, de frutales, necesita llevar registro. Yo les hablé desde el inicio, ¿no? Poder llevar, digamos, el calendario, saber qué toca hacer, cómo debo preparar mi mes. Es decir, por mes ir evaluando lo que debemos de estar haciendo, cómo la planta va a ir cambiando. Eso nos ayuda muchísimo, 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 porque es un ser vivo que responde a los estímulos ambientales. Entonces, dentro de lo que son labores culturales, tengo que tener las actividades que voy a estar haciendo, hora de inicio, avance, número de personas. Esto me ayuda a estimar o me ayuda a optimizar, por ejemplo, una labor de poda, saber la hora que entran, que salen, cuánto personal trabajó y puedo revisar campaña a campaña cómo lo hacía hace 4 años, cuánto gasté, cómo puedo ser más eficiente el sistema. El reporte de fertilización, número de sacos, fertilizante, cuándo fertilicé, cuánto fertilicé, por qué fertilicé, quién fertilizó, a qué hora inició, a qué hora finalizó. Eso también es fundamental. Y además definir la fertilización por lotes, por etapas, por tipo de suelo, toda esa objetividad, este es manejo agronómico, ¿no? Procesos internos, lo que tiene que ver con el sistema de riego, el reporte de gasto de agua, si estoy haciendo riego por goteo, si estoy haciendo otro tipo de riego. En todo caso, las aplicaciones foliares, cuándo apliqué, qué apliqué, cuál fue la dilución, cuánto producto apliqué, cuántos litros, quién aplicó. Luego el registro de cosecha, hora de entrada, hora de salida, el número de kilogramos cosechados, el número de mazorcas, el lote que se cosechó. Entonces, esto aunque parezca absurdo, es difícil tenerlo todo en la mente. Se nos ayuda a nosotros a verificar y luego ese es, digamos, el primer paso para cambiar el chip. Cuando un agricultor comienza a llevar registros, eso le eleva los términos de la tecnificación. Revisión de la unidad de producción. Recuerden ustedes la importancia del monitoreo, no solamente para plagas y enfermedades, sino también para sombreamiento, para luminosidad, para gestión de la humedad. También la lista de asistencia de los colaboradores, los trabajadores, a qué hora llegan, a qué hora salen. Luego, posteriormente, la inspección de las colmenas, los polinizadores, revisión de los equipos de medición, si tenemos tensiómetro, la recolección de muestras, si queremos tomar muestras de suelo, muestras foliares, toma de pH y conductividad eléctrica en la solución del suelo, si queremos hacer un trabajo de seguimiento de la fertilización, monitoreo de plagas y enfermedades, zona de identificación, raíz, tallo, hoja, flor y fruto, el umbral económico de infección de esa plaga, si es alto, si es medio, si es bajo. O sea, todo eso nos ayuda a tomar muy buenas decisiones. Las aplicaciones fitosanitarias, el lote que aplicamos, el nombre comercial del producto, el ingrediente activo, la dosis, la dilución, la dosis en hectárea, el número de toneles o cilindros que hemos aplicado, cantidad de agua en la dilución, cantidad de producto usado, incluso se puede colocar el precio para ver los términos de lo que estamos invirtiendo. Eso nos ayuda en demasía lo que es llevar registro. O sea, todo tiene una conexión, todo va a tener una importante conexión. Miren acá lo que es el comercio mundial de cacao y sus derivados, las exportaciones en miles de toneladas de Costa de Marfil, de Ghana, Ecuador, Bélgica, en términos de miles de toneladas y en términos de millones de dólares. Costa de Marfil, 1473. Ghana, 603, 603.000 toneladas. Ecuador, 391.000. Bélgica, 224.000. Nigeria, 512.000. Y acá vemos lo que son las importaciones de cacao y sus derivados. ¿Cuánto importa en miles de toneladas la Unión Europea? ¿Cuánto importa en miles de toneladas Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Malasia?
Miren ustedes como Malasia estaría apuntando hacia lo que tiene que ver con importaciones, porque se ha elevado el consumo. Y acá vemos el perfil de cómo son los términos de las importaciones. 61% chocolate, 19% cacao en grano, lo que tiene que ver con 6% en polvo, 10% en manteca. Entonces, los mercados, para un análisis, para un estudio, para apuntalar hacia dónde exportar, para ir a una feria, para tener conexiones en ese país, vemos cómo lo que es la proyección de tendencias o mercados potenciales. Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, es decir, son los países, por lo tanto, que yo debo de considerar. Indonesia, Malasia, miren el tamaño del círculo. Turquía también está creciendo. Japón está creciendo. Francia está creciendo el consumo. España más chico. Esto me ayuda a mí como que a orientarme, oye, ¿hacia dónde quiero hacer un proyecto de exportación? Yo hace un año y medio hice un proyecto de exportación de cacao para Italia. Entonces hay que analizar ese país, el consumo per cápita, qué país es el que está exportando, qué países están exportando hacia Italia. Acá vemos lo que es las exportaciones de Perú de cacao y sus derivados, cacao en grano, manteca de cacao, chocolate, cacao en polvo, pasta de cacao. Los principales mercados, exportaciones de manteca también, no solamente lo que es pasta o lo que es chocolate, exportaciones de chocolate en 2022, el comportamiento, las fluctuaciones, exportaciones de cacao en polvo, también que es una vía para exportar, y las tendencias del cacao en el mundo. Primero, innovaciones en sabores a base de cacao fino y de aroma, origen único, tendencia por alimentos funcionales con propiedades nutracéuticas, existe un mayor interés por demanda de orgánicos, comercio justo y sellos especializados. Los importadores buscan rastrear el origen, trazabilidad, eso es muy, pero muy importante. Países europeos con sus propios estándares y etiquetas orgánicos voluntarios. Algunos ejemplos son Sello Bio, Alemania, la marca AB Francia y el logotipo Infinito en Dinamarca. América demanda más chocolate, dark y con leche, confitería. Asia demanda más cacao en grano y derivados para elaborar chocolate. Y acá están todas las sellos, marcas de certificaciones de sostenibilidad para cacao y también para café. Acá vemos algunos ejemplos, lo que es la descripción, el precio y la cantidad. Miren ustedes, 8 onzas, $13,99, 8.5 onzas, $6,56, 16 onzas, $9,89. Es decir, cómo este tipo de productos tiene excelentes precios a causa de la diferenciación estratégica, de la trazabilidad. Es decir, ellos venden más que un producto para un consumo, ellos venden la experiencia de marca. Y fíjense ustedes, acá en Estados Unidos, 8 onzas, $14. Acá 250 gramos, 4,99 euros. 220 gramos, 2,50 euros. Medio kilogramo, 9,99 euros. Medio kilogramo, 9,99 euros. Entonces cambia muchísimo, miren ustedes la diferencia, lo que tiene que ver los términos de percepción. Acá vemos los precios de los productos en Japón, 227 gramos, acá 220, 250 gramos. Entonces, el programa de apoyo a la internacionalización tiene que estar dado, por supuesto, por las instituciones, pero también, digamos, los niveles de sensibilización de los extensionistas. Entonces, los extensionistas deben de marcar la línea base para los agricultores, para que se lleven de esta enseñanza, es llevar registros, mejorar sus procesos de beneficiado, conocer o tener un protocolo de implementación en cosecha y hacer análisis de mercado para buscar la obtención de mejores precios y mercados alternativos para posicionar nuestro producto. Aquí está la promoción comercial de café, promoción comercial de cacao, Biofash Interorganic.
Es decir, las fechas de la feria. En mayo, la Super Days New York. En mayo, la Sweet Snacks. En junio, la Fans Food Show. Y acá ustedes pueden concertar, pueden hablar, pueden reunirse con clientes potenciales, con importadores deseosos de comprar un producto diferenciador. Entonces, bien, mis estimados, muchas gracias por su participación. Vamos a dar un espacio para sus consultas, para que puedan estar participando, para que, digamos, podamos expresar nuestras experiencias, lo que hemos desarrollado, a lo cual estamos haciendo, qué queremos apuntalar, cómo lo queremos lograr. Entonces, estaré atento a sus consultas. Muchas gracias por su participación. Saludos con todos. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero. Saludos con todos. Pueden hacer consultas, estimados. Luis Alberto Mesa. Buenas noches, gracias. Saludos, Luis Alberto. Acá dice Iris Córdoba. Hola. Estimado, hagan consultas del tema, por favor. Todavía atento a responderles. Acá dice Eric. ¿Qué variedad de cacao es más solicitada por el exterior? No. Tú no vas a vender variedad, no vas a vender genética, vas a vender un producto, calidad. La variedad es para la adaptabilidad y para el rendimiento tuyo como agricultor. Es decir, ya tú vas a vender un producto, vas a vender una almendra. Entonces, el marco diferenciador de calidad no va a estar basado en la almendra, va a estar basado en el proceso de transformación de ese producto. Entonces, la variedad tiene que ver con procesos internos, tiene que ver con el agricultor, para poder obtener un mayor número de mazorcas en base a la adaptabilidad de ese material. No tiene que ver con precisamente lo que el mercado desea. O sea, no es como la pitahaya, como el palto, no es como el arándano de que no, tienes que producir, digamos, biloxi porque se adapta, pero el tema del bloom, no. O sea, el tema de la variedad en cacao es solamente un término reflejado para el agricultor, para los términos internos de producción. Consultas, acá dice Leoncio Kendo, ingeniero, el tiempo de fermentación no necesariamente debe ser de 15 días, no. El tiempo de fermentación del cacao va de entre 3, 4, 5 a 8 días, dependiendo de el tipo de semilla, dependiendo del clima, dependiendo de de la región y dependiendo del tipo de perfil deseado al cual deseas lograr. Por ejemplo, el cacao forastero de 8 días, el cacao trinitario de 3 a 6, cacao criollo de 1 a 3. Pero si estás hablando solamente de fermentación, no dura 15 días, demasiado tiempo. Consulta, nos están escribiendo. Acá dice Aldo Concha.
Después del secado, no, acá dice Giovanna. Buenas noches, ingeniero. Para una consulta, ¿qué madera es adecuada para un cajón de fermentados? Este influye en esta etapa para obtener un buen grano de chocolate. Mira, para un cajón de fermentado de cacao, las maderas más adecuadas van a ser las maderas blancas, secas y libres de olores fuertes. Entonces, lo importante es que carezca de resina para que no desprendan sustancias que pueden afectar el sabor. Eso va a ser lo clave. Entonces, que no tengan olores, que no tengan resinas, que resistan la humedad. Eso es más importante que te diga exactamente qué madera como tal o de qué árbol. O sea, maderas blancas, secas y libres de olores fuertes. Acá dice, ¿sería la boaina? Sí, la bolaina. La bolaina hay mucho en la región Ucayali. Acá dice Aldo Concha, después del secado se clasifica cuánto es el porcentaje que normalmente se desecha, que se puede hacer con el material que se desecha. Manteca de cacao, sí, manteca de cacao. Mira, la clasificación de lo que es cacao tras el secado reduce el grano aproximadamente en 60%, es decir, se extrae un 60% de agua y llegamos a un cacao netamente comercial, más o menos con un 7% de humedad. Entonces, allí va a haber un porcentaje de descarte esperado que va a estar oscilando entre un 5 a un 15% aproximadamente. Entonces, esa clasificación y esa selección se van a realizar evaluando el estado físico y también, por supuesto, sanitario de los granos para separarlos en categorías. Ahí se hace la separación para lo que es categoría. Vas a tener granos de primera, cacao, lo que sería cacao bien fermentado, de color marrón uniforme, sin defecto. Y también vas a tener granos de segunda, almendras sanas, pero pequeñas, planas o ligeramente pálidas. Y, y ya lo que es descarte. ¿Qué es descarte? Granos vanos, granos aplastados, granos con presencia de moho, granos germinados. Entonces, los factores que pueden incidir allí a lo interno, que pueden, digamos, elevar el porcentaje de descarte, va a ser, como lo vimos en la clase, exceso de humedad. Cuando almacenamos el cacao con más de 8% de humedad, eso fomenta el crecimiento de hongo. Cuando se hace una fermentación deficiente, alto porcentaje de granos pizarrosos, azules, grises por falta de fermentación, secado inadecuado, secar demasiado rápido, eso genera ácidos. Y también el secado lento a la intemperie sin protección en épocas de lluvia incrementa los granos pegados y enmohecidos. Entonces ahí el gran enemigo va a ser el moho, en lo que es sobre todo almacenamiento, posteriormente a lo que es secado. Acá dice Edward, ¿sería la bolaina o el pino chuncho? Oye, no conozco el pino chuncho. Pero si es madera blanca, entonces está dentro de las especificaciones. Otras consultas, mi estimado, comentarios, por favor. Acá dice Susana Chuquipuy. Se puede hacer la fermentación en cajones de acero. Me parece que es lo más adecuado para conseguir la inocuidad de la más arca. No sé aparte si no la entiendo, pero sí la puedes utilizar, acero inoxidable para fermentar cacao y se han hecho investigaciones que dan a notar
lo que sería el uso de acero inoxidable, sobre todo de estos materiales pues que no desprenden ningún tipo de material, es una excelente alternativa por lo higiénico, como has dicho, pero es costoso, o sea, es más costoso, es el tema. O sea, tiene muchos beneficios, pero el tema es el costo. Por ejemplo, lo que es control de temperatura, el acero transfiere el calor más rápido, también ventilación y volteo. Entonces, si utilizas acero, ese diseño te permite voltear y mezclar los granos de una manera pues más eficiente. Y también hay que tener en cuenta que el cajón debe contar con ranuras, ¿no? Con perforaciones. Otras consultas, otro comentario. Dos participantes levantaron la mano. No sé si le pueden encender el micrófono. O escriban allí en el chat, por favor, si el chat está inhabilitado. Perdón, si está inhabilitado el audio, pueden escribir en el chat. Se le está habilitando el audio, ingeniero. Pueden activar. Muy bien. En este caso, la participante Susana, ya le activé el audio. Puede hacer su consulta, por favor. Justamente eso iba a preguntarle, pero el ingeniero ya respondió sobre el uso de cajones de acero, lógicamente con las perforaciones adecuadas, Sí, por la inocuidad de la mazorca y por darle, bueno, yo siempre he pensado en darle el mejor producto al cliente, ¿no? Y esa claro. pienso yo que es la mejor. Sí, sí, por supuesto. El tema es el costo, ¿no? Hay que estar evaluando eso. Pero si tienes las capacidades, puedes invertir. Muy bueno. Gracias. Saludos, estimada. ¿Otra consulta o comentario? ¿Agregar algo? Sí, bueno, doctor, ingeniero Pablo, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, por favor, respecto al proceso de fermentación y sobre el tema del promedio de temperaturas óptimas en el proceso de fermentación de acuerdo a los días, ¿no? Y sobre todo el tema de humedad, a lo que refiere usted es la importancia de que tengan las ranuras, los cajones tengan las ranuras y por qué no. Porque se ha podido Sí, ver, por ejemplo, que hay cajones fermentadores que en algunos casos hemos podido ver que sí tienen incluso perforaciones, pequeños ahuecados, y en algunos lados son totalmente cerrados, ¿no? No tienen las ranuras. En todo sí. caso, ¿cuál sería el cajón óptimo? Y de repente son los momentos, en todo caso, del proceso de fermentación. Por favor, ese tema. Gracias. Mira, en ese caso es necesario eh, establecer lo que sería el proceso de fermentación del cacao. El promedio de temperatura va a estar marcado entre 45 a 50 grados Celsius, ¿no? Proceso de fermentación de Ahí, cacao. ahí tiene un Luego, cuadro, pero doctor, por favor. sí, luego ese cacao en baba, recién cosechado, va a tener un 60% de humedad. Entonces, esa humedad tú tienes que llevarla a un 6 a un 8% mediante lo que va a ser posteriormente el secado para asegurar almacenamiento aproximadamente. Ahora, referente a las ranuras, como ustedes saben, nos permite facilitar lo que es el drenaje continuo de los líquidos y facilita lo que es la entrada de oxígeno. Entonces,
Esos orificios tienen que tener una media aproximada entre unos 0,5 centímetros, 0,8, máximo 1 centímetro de ancho. Entonces, el cajón, digamos, óptimo para cacao va a ser, o digamos, uno de los más recomendados, va a ser aquel que sea de una buena madera, de una madera, como les mencioné, que ayude a aislar la masa térmicamente y evite cambios internos bruscos de temperatura, producto de los cambios bruscos externos. También una dimensión estándar, o sea, el tamaño es importante y el grosor. Entonces, ¿cuántos centímetros se va a estar llenando de grano? O sea, puede ser 20 centímetros, 30 centímetros. Y el cajón debe estar también levantado a unos 15, 20 centímetros del suelo aproximadamente. Y a partir de allí, más allá de que exista un diseño mejor que otro, lo importante es que cumpla con las especificaciones de tamaño, de capacidad, que ahí entra lo que es el grosor, de soporte, de levantamiento del suelo. Eso serían, digamos, consideraciones muy importantes. Y uno de los más, digamos, óptimos es el tipo de escalera. Es decir, ¿por qué? Porque consta de varios compartimentos que van a estar interconectados, te va a ayudar a facilitar el traspaso manual del cacao de un cajón a otro durante lo que van a hacer cada uno de los volteos y te asegura, digamos, en términos de aireación y fermentación, que sean completamente homogéneos. Eso sería, digamos, los términos de calidad para poder tener una estructura que cumpla. Digamos que eso sobre todo, es decir, acá lo importante es los términos de humedad, los términos de temperatura y los términos de asexia. Cuando te habla de aislamiento del suelo, es asexia. Cuando te habla de capacidad, es decir, o grosor, tiene que ver con que el proceso de fermentación sea eficiente. Cuando te habla de tamaño, tiene que ver con que las temperaturas sean las correctas. Y cuando te habla del sistema tipo escalera, te habla o te recomiendo bajo el aspecto de, digamos, el avanzar y hacer la labor lo más rápido y óptimo posible. Entonces, eso sería, digamos, el hecho de ir conociendo o ir entendiendo, digamos, los términos de reducción de humedad y los términos de preservación de la calidad del producto y la homogenización. Porque si no homogenizamos, vamos a tener de una misma masa, vamos a tener productos de diferentes calidades y eso no es, digamos, lo ideal. No sería factible porque perderíamos eficiencia. Sí, doctor, solamente para refrendar algo sobre un punto, se hablaba sobre tres puntos importantes. Un tema era sobre el tema de entre 20 y centímetros de altura de grosor, pero nosotros vemos los cajones que nosotros tenemos y utilizamos. Claro, va a General- depender del tipo de cajón, porque hay cajones que lo máximo serían 5 centímetros. Va a depender del tipo de cajón, como lo vimos acá, que pues no todos van a tener, digamos, esas mismas características. Mira, hay cajones que presentan, digamos, diferentes condicionamientos. De hecho, por ejemplo, acá mira, este Sí, tipo de cajón efectivamente. se va a llenar hasta 5 centímetros. Cajones tipo Roban, como le llaman en Centroamérica. Ujú. Nosotros utilizamos los cajones generalmente de 80 por 80 por 80. Sí, En algunos casos son de 1 metro, pero normalmente de 80, ¿no? Y la altura es 80. sí. En todo caso, ¿usted considera que hacer ese tipo de fermentación sobre grosores de 5, de 10 hasta 30 centímetros son los más óptimos y que los de 80 no son óptimos y no hay que llenarlos en todo caso? Pero ese de 80 centímetros que de altura, de grosor. Altura, sí, altura de grosor de almacenamiento de grano para fermentación, me ¿Cuántos días le refiero. dan a esa altura? Normalmente es normal, ¿no? Los 2 primeros días obviamente es para el tema de que agarre fermentación y temperatura, y Sí. a partir del tercer día del segundo día es cada día es altura de 80 centímetros, le damos, ¿no? Bueno, mira, Ah, sí, este diseño que está viendo ahí es de FAO sí. y te especifica un grosor de 60 centímetros. De 80 por 80
pero 60 centímetros de grosor, Ya, perfecto. Altura. sí, de altura. Ya. Ahora, el otro tema era sobre el tema del aislamiento. Cuando usted pide que el grano de cacao esté aislado, obviamente cuando se le hacen las ranuras, cuando tiene ranuras, esto no permite, digamos, la buena temperatura para una buena fermentación, ¿no? Ese tema, por eso veía yo incluso cajones que en un lado tenían orificios y en otro lado estaban totalmente herméticos. En algunos casos se preguntaba y se decía, ¿para qué es? Entonces decían, para el drenaje de líquido, Sí, ¿no? Del mucílago, y ya al otro lado, pues era totalmente aislamiento para el fermentado correspondiente, ¿no? sí. En todo caso, ese era un poco el tema, no sé, quería un poco su experiencia, doctor. Sí, mira, en este caso, para poder llegar a un grano de cacao de excelencia, el proceso comienza con cosecha, como lo vimos al inicio. Mazorca sana, limpieza, luego entra al método de fermentación que vas a trabajar, por ejemplo, utilizando cajones de madera con ranuras inferiores para drenar el líquido o sacos limpios y tapados. Luego el tiempo ideal puede ser, puede pasar 6 días, 7, 5, dependiendo de las temperaturas, dependiendo del grosor, dependiendo, digamos, las variables de volteo, de eficiencia. Y los cambios, los granos cambiando los granos de cada cajón o removiéndolos cada 24 o 48 horas, asegurarnos de la buena oxigenación, temperatura, y eso nos ayuda a hacer una fermentación, a generar una fermentación uniforme. Y además, otro punto va a ser, digamos, que hay que asegurarse que el grano debe de verse, observarse, ligeramente hinchado, y cuando se corta por la mitad, tomamos algunas muestras, su interior de forma transversal va a mostrar ciertos pliegues, ¿no? Similar a lo que sería quizás un cerebro o un riñón. Eso sería otra manera de nosotros visualizar que se está dando bien el proceso. Y ahí entra el secado. Y el secado también hay que seguir, digamos, hacerlo bien para evitar la proliferación de moho. Eso nos ayuda a hacer un secado gradual que de forma tradicional lo extiendes en capas finas sobre camas o mesas secadas al sol. Entonces, digamos que en este punto hay diversas estructuras, diversos protocolos, pero nosotros para nuestro clima, para nuestras condiciones, para nuestro mercado donde apuntalemos, vamos a gestionar estos procesos asegurando sobre todo la homogeneidad, porque dependiendo el grosor, dependiendo el tipo de material, dependiendo los días, va a cambiar mucho la calidad del producto, que digamos que en términos de mercado, de estandarizar un proceso, va a ser clave. Entonces, digamos que este punto es muy importante para poder, digamos, generar incluso, ¿por qué no?, un atractivo de marca, ¿no? Es decir, un proceso estandarizado completamente. Bien, mis estimados, muchas gracias por su participación. Les doy el pase a Aerocat Perú. Saludándole una vez más, deseándole unas muy buenas noches. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero Ramos. Saludos con todos. Nos vemos el día de mañana.